Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Antes de hablar yo, quiero que veamos un video, ¿sí? Que lo tenemos como uno de los videos que nos ha ayudado mucho en el grupo de extraordinarios para un poco entender lo que vamos a explicar ahora. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Cuando tengo 10 minutos para explicar lo que es extraordinario y pensar en esto que nos ha pasado a las familias que estamos en extraordinarios, nos ha pasado esto, hemos tenido que hacer un cambio de rumbo, un cambio en nuestra vida. Hablar de extraordinarios implica hablar, ahora van a poner un PowerPoint, de un tema muy particular que es la discapacidad, ¿sí? Cuando me digas que está el Power, pasamos a la otra filmina, ¿sí? Hablar de la discapacidad nos invita primero a definir la discapacidad, porque tenemos que entender qué es. La Organización Mundial de la Salud dice que la discapacidad son aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, algunas son permanentes, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar, y escuchen esto, obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, esta última frase, obstaculizar la participación plena en la sociedad. La participación plena en la vida social de un niño en la escuela. La participación plena en la vida social de un niño en la familia. La participación plena en la sociedad de un niño en el barrio. Y lo más importante, la participación plena en la vida social de un niño en la iglesia. Porque cuando venimos a este lugar y nos congregamos, estamos socializando, estamos en sociedad. Y todo niño que atraviesa por una discapacidad tiene derecho a llegar a este lugar y poder socializar. Así que entender que esto es una discapacidad y cómo afecta, nos invita a pensar qué tipos de discapacidades hay. Pasamos a la siguiente filmina. Podemos clasificar a las discapacidades en distintos tipos. Tenemos las discapacidades motoras, ¿sí? Ahí vemos un niño en silla de ruedas, desde el que no puede caminar al que tiene distintas dificultades en lo motriz, dificultades o discapacidades sensoriales, ¿sí? Las dificultades visuales o las dificultades auditivas, discapacidades cognitivas, ¿sí? Un retardo madurativo, discapacidades psíquicas
o discapacidades orgánicas. Hay personas que tienen un problema orgánico que están marcados y limitados por toda la vida. Un problema cardiológico, un problema renal, un problema, una diabetes, puede llevarnos a tener muchas dificultades en la vida y en la socialización. Y podemos seguir nombrando muchas otras enfermedades que pueden formar o obstaculizar la vida en sociedad. ¿Sí? Yo imagino a un niño con un problema orgánico queriendo hacer deportes y no tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y quieran o no, termina siendo una barrera para la socialización. Ahí estamos. Entonces, definiendo esto, yo quiero invitarlos ahora a ver, los papás, levanten las manos. ¿Quiénes son papás, mamás acá? Volvamos atrás. ¿Recuerdan el momento de la noticia? ¿Vas a ser papá? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pasa lo que vamos a ver ahora. Hay expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas de un padre cuando se entera que va a ser papá, que un hijo viene en camino? Y empezamos con aquellas que son menores, ¿no? Que decimos, quiero que se parezca al papá, que tenga los ojos. Nosotros decíamos que salgan con los ojos de los abuelos, porque mi suegro ojos azules, mi papá ojos claros, ninguno salió así, ¿no? Y empezamos a pensar que estudie, que sea bueno, y los futboleros dicen que realmente le guste el fútbol, que se pruebe en el Barça, que después juegue en el PSG y termine en el Inter de Miami, porque todos quieren tener un Messi, ¿no? Y así vamos. Pero ¿saben qué? Nunca, nunca, y miren la última frase, está dentro de las expectativas de los padres la discapacidad. Jamás. Cuando uno espera un hijo, nunca piensa en que la posibilidad es que tu hijo tenga una discapacidad. Nadie busca un hijo pensando, quiero que mi hijo tenga estas características. De nuestros hijos queremos lo mejor y esperamos lo mejor para ellos. Jamás está esa expectativa. Miren, la siguiente imagen muestra a familias que asisten a los encuentros de discapacidad. Algunas, no tengo fotos de todos, pero ahí hay algunas de Madryn, de Trelew, alguna de Gaiman en algún momento. Pero ¿saben cuál es el tema? Que todas esas familias, cuando pasaron por la discapacidad, si haces un clic más, cuando tuvieron el diagnóstico pasaron por eso. ¿Saben qué es eso? ¿Saben lo que es una crisis? Vivimos en un país que tiene crisis. Y pasamos de una crisis a otra. Pero la crisis que atraviesa la familia con discapacidad tiene que ver con algo muy particular. Tiene que ver con la reacción que tenemos cuando nos sentimos en peligro. Porque cuando la familia se entera de la discapacidad, lo que está en peligro es todo lo que vimos anteriormente. Está en peligro esa expectativa que yo tenía. Está en peligro los proyectos que yo tenía con mis hijos. Están en peligro el estilo de vida que había planificado. Está en peligro y todo empieza a tener que reacomodarse porque todo está en peligro. Y nos hace reaccionar de distintas maneras. Pero las familias que atraviesan en crisis, si me haces otro clic, pasan por distintas etapas. Y algunas reacciones a la crisis son estas. Una es la culpa, ¿no? La mamá que dice, si yo me hubiera cuidado, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho este control, si hubiera consultado a otro médico, si hubiera... Como si hacer algo más hubiera cambiado la realidad. Pero está la culpa. Tal vez porque un tío mío, un abuelo tenía también un hijo así, tal vez viene por mis genes o viene por los genes de él, porque él tiene un sobrino así o un primo así. Y empezamos a buscar responsables. Y empieza la culpa. Y ni hablar, si alguien viene y te dice, como nos dijeron una vez a nosotros, ¿qué hicieron para que Dios los castigue con un hijo así? Y aunque a ustedes les parezca cruel, hay gente que piensa así. Dios los castigó con un hijo así. Un alumno me dijo hace poco, dice, nosotros en el lugar donde íbamos, había un chico con las características de tu hijo. Y decía el pastor que el problema era que los padres no tenían fe, por eso no se curaba. Y dice, esos padres vivían con culpa. ¿Qué concepto de Dios tienen, no? Como si Dios fuera un Dios castigador. Ahora, ¿saben qué?
no solamente está la culpa, sino que después de la culpa viene la negación. Porque está el papá que dice, no, bueno, pero yo también era medio vaguito para hablar cuando era chico. No, pero está bien, fíjate que además hace todo esto. Eso, pero dale tiempo, ¿no? Yo me he encontrado en el consultorio con muchas mamás que me dicen, la verdad es que mi esposo no quiere saber nada. Él dice que al nene no le pasa nada. Pero peor aún, hace poco una mamá, nace su bebé, yo trabajo en la NEO, nace el bebé con todas las características de un síndrome de Down. En las manos, en la cara, en los pies, todas las características. Le hacemos y se le pide el genético para confirmar que lo que veíamos físicamente estaba pasando a nivel genético. El genético da positivos. Un niño con una trisomía, síndrome de Down, y hablamos con la mamá. Y la mamá me dice, a mi hija no le pasa nada. Entonces le empezamos a explicar. Dice, yo no sé si ese análisis está bien hecho. Eso debe estar mal hecho. ¿Cómo se llama eso? Negación. Hay distintas maneras de negar lo que le pasa a nuestros hijos. Pero ¿por qué? Porque estamos en peligro, se cae todo lo que teníamos armado en esa estantería, se cae. Y hablamos después, viene el enfado, el enojo. Algunos se enojan con Dios, otros se enojan con el que les dio el diagnóstico, pero es normal que la persona se enoje. Todo se cayó, nada salió como lo planeábamos, se enoja. Y no solo el enojo, sino el dolor. Nosotros tenemos 2 sobrinas que nacieron con muy poquitos meses de diferencia con respecto a Ivo. Y cada vez que vemos un logro de ellas, nuestro corazón se quiebra. Anabela camina, Martina sale corriendo y Ivo va en la silla de ruedas. Y podemos seguir hablando de un montón de cosas. Y los llevas al jardín y el corazón te duele. Y los llevas a la escuela y el corazón te duele. ¿Por qué duele? Pero la vida continúa, entonces te armás, te parás firme y salís. No podés hacer otra cosa. Porque atrás tuyo hay también el resto de una familia. Pero el corazón duele. Y está el dolor. Y ahí dice, así como las múltiples efectos disfuncionales, ¿no? El aislamiento. ¿Cuántos papás? Ahí decía algo Julio, la discapacidad aísla. Cuando recién había nacido nuestro hijo, era muy irritable. Entonces íbamos a un lado y nos teníamos que ir porque empezaba a llorar, y nos teníamos que ir. Tuvimos un par de matrimonios amigos que fueron geniales. Que llegaron un día y dice, ¿cómo están? Ivo lloró todo el día. Bueno, ahora vamos para allá. Mauricio y la esposa, y Néstor y su esposa. Y llegaron y nos dijeron, ustedes se van. Nosotros vamos a encargarnos de Ivo, nos vamos a encargar de Ian, y a las 9 va a estar la comida. Ustedes no saben lo bien, porque después íbamos a la casa de ellos y sabíamos que ellos nos contenían y nos cuidaban. Pero la reacción propia hubiera sido, nos quedamos en casa porque Ivo grita y llora todo el tiempo. Y nos hubiéramos aislado. Y ni hablar de lo que pasa en la vida matrimonial, ¿no? ¿Qué pasa? La relación matrimonial. Ya no caminás de la mano porque vas con una silla de ruedas, ya las cenas y el poder salir juntos a disfrutar un momento se acortó. Y a veces si no te parás y decís, bueno, mirá, vamos a pagar una niñera, una cuidadora para ir y tener un tiempo para nosotros dos, no lo tenemos. Y las familias que pierden los roles. Conozco familias donde la mamá se fue y el padre quedó haciendo de papá y mamá porque no toleró la discapacidad. O al revés. ¿Qué está pasando? Y pasa que el corazón duele. Y la crisis nos da 2 opciones. O te parás y salís para adelante y te superás, o te quedás ahí y todo se cae. Ahora, yo quiero avanzar sobre este tema. Porque no solamente está papá y mamá. Ahí está Nur, está Ian y está Josías. Hermanos de Ian, de Nahum y de Bere. ¿Saben qué pasa con ellos? Ellos viven la misma crisis.
Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza a girar en la vida en relación a las terapias de tu hijo. Y hay cosas que le tenés que decir, mirá, ya no podemos hacer esto porque tu hermano tiene terapias. Y no podemos organizar tal actividad porque tu hermano tiene terapias. Y ni hablar de cambiar el lugar que ocupan, teniendo que asumir otras responsabilidades, que tal vez no las asumirían si su hermano no hubiera tenido discapacidad. O de los privilegios que empiezan a perderse y las restricciones que empiezan a haber. Y mirá, ¿sabes qué? Yo podría hacer esto, pero la verdad es que no podemos porque hay dinero que tenemos que destinarlo a la terapia de tu hermano. No, pero podíamos ir de viaje y ir a un lugar así, hacer aquello. Y me gustaría subir a la Concagua, hijo. A mí también, pero con Ivo no podemos. Entonces salís de vacaciones pensando dónde va a entrar la silla de Ivo y el andador. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Todo cambia. Y las restricciones empiezan a aparecer. Y saben, los hermanos con discapacidad suelen empezar a tener la culpa y decir, bueno, yo no puedo sumarle una tristeza más a mi papá, un dolor más. Entonces no estudian por ellos, ni porque deben superarse, estudian para que papá y mamá no estén tristes. Y controlan su conducta para no llevar más conflictos al hogar, porque demasiados conflictos hay con la discapacidad de un hermano. Y ni hablar cuando quieren hacer las cosas para tratar de suplir las expectativas que los papás tenían en relación al hermano, ¿no? Y a veces cometemos el error de decirle, hijo, vos querés hacer esto, te decimos que hagas tal cosa y no la haces, y tu hermano que no puede hacer nada, se muere por hacerlo. Y tal vez si pudiera hacerlo, no lo iba a hacer, ¿no? Pero que generamos en ellos a veces inconscientemente la necesidad de suplir las expectativas que teníamos en relación al hermano. Y empiezan a pasar esas cosas, y los hermanos son importantes. Hace poco fue alguien a visitarnos a casa y dice, esa persona tiene un hijo con discapacidad también, entonces llega y dice, hola Ivo, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Y Jan dónde está? Y empieza a hablar con Jan. Y todo el tiempo la atención estuvo en Jan, y Ivo quedó descolocado. ¿Cómo? Si siempre soy el centro yo, ¿por qué ahora es Jan? Y ella nos decía, yo sé lo que le pasa a los hermanos de los hijos con discapacidad. Y cuando se fue, Jan dice, ¿es cierto que a esa señora le gustaba todo lo que yo hacía? A veces tenemos que, viene y decir, ¿y cómo están? ¿Y cómo está Ivo? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo está el otro? Y nosotros decimos, Jan también está bien. Porque lo corremos. Entonces, qué importante es que tengamos esta visión. Miremos a la familia, no a la persona con discapacidad. Porque si esa persona con discapacidad tiene un entorno sano, la persona con discapacidad tiene mejores posibilidades de desarrollar. Saben, muchas cosas cambian. Desde estas cosas tan graves como cosas muy sencillas. Yo venía a la iglesia y me paraba acá adelante de camisa y corbata. Y me encantaba. Me pongo la camisa y la corbata, lo subo a Ivo, y donde lo subo, ¿saben dónde queda la camisa? ¿Sí? Y donde Ivo me agarró la corbata, ¿saben dónde queda la corbata? Y llego acá adelante y no parezco un predicador, parezco un borracho. ¿Entienden? Entonces, es más práctico esto. Hasta la forma de vestir se nos cambia. Porque la realidad es que te cambia toda la vida. Ahora, ¿saben qué es extraordinarios? Así vamos rápido. Extraordinarios no es porque nosotros seamos extraordinarios, sino porque las situaciones que nos tocan vivir son fuera de los comunes o de las ordinarias a todas las familias. Extraordinarios tiene como objetivo escuchar, compartir, ayudar, apoyar y evangelizar a familias con discapacidad. Este es el objetivo que tenemos. ¿Y cómo surge Extraordinarios? El otro clic. Extraordinario surge ahí. ¿Vieron esa foto donde hay un hombre sin pelo? ¿Sí? Que está con Ivo. Yo fui a esa casa por otro tema a charlar y fui con Ivo. Y Jorge dice, empezamos a hablar de la situación y me dice, ¿no pensaron nunca que ustedes pueden ser de bendición para otra familia? Jorge, apenas podemos con nosotros, ¿qué vamos a hacer con los demás? Y Jorge dijo,
pónganlo en oración. Llego a casa y le digo a Adri, ¿sabes qué me dijo Jorge? Me dijo esto. Y vos le dijiste que no podemos ni con nosotros mismos. Pero él me dijo que oráramos. Y entonces nos pusimos a orar. Al día siguiente que nos pusimos a orar, de la casa de enfrente sale un nene con discapacidad que nunca habíamos visto. A los pocos días nos golpean la puerta porque quieren hablar con nosotros. Una señora con un nene con discapacidad. Y empezó a aparecer alrededor nuestro gente que no habíamos visto nunca. Y empezamos a hablar con personas con las que nunca habíamos hablado. Y dijimos, el Señor nos está llamando. Pero teníamos mucho miedo, éramos como Moisés que decíamos, Señor, pero yo soy torpe de lengua, ¿vieron? Entonces el Señor dice, te lo voy a poner a Marcos. Y en el mismo tiempo aparece Marcos con la familia y a llevarme unas empanadas árabes, ¿no? Y empezamos a hablar y dice, uy, sí, nosotros nos vamos de vacaciones, nosotros también. Yo estoy buscando un lugar en Playas Doradas. Bueno, mirá, la señora que nos alquiló nosotros en Playas Doradas, te pasamos el teléfono. ¿Qué pasó? Pasamos 4 días en Playas Doradas, dúplex, separados por una pared. Comimos juntos, cenamos juntos, nos sentábamos y hablábamos horas, nos reíamos y llorábamos juntos. Y volvíamos a reírnos. Y llegó la noche del primer día y Adri me dice, encontramos a alguien que habla el mismo idioma que nosotros. El mismo idioma. Me acordé, ¿saben de qué? De cuando los discípulos estaban en el aposento alto y el Señor reparte lenguas. ¿Para qué? Para que hablen en el mismo idioma. Y hablábamos lo mismo. Así que hablamos con los chicos, le contamos y nos pusimos a orar, seguimos orando. Y un año después, en el campamento nos encontramos con Julio y con Tania. Y empezamos a hablar y a programar y pusimos fecha y hicimos el primer encuentro extraordinarios. Esa foto que ustedes ven ahí es lo que pasa después de una reunión de extraordinarios. Ahí estamos en casa, Julio, Tania, Marcos, Norma, nosotros y nuestros hijos, hablando el mismo idioma, compartiendo lo mismo, escuchando, ayudando, compartiendo y alimentándonos espiritualmente. Eso hace extraordinario, con nosotros en primer lugar. Y eso es lo que buscamos con el resto de las familias. ¿Saben por qué? El último clic, y termino. Porque no solamente, me queda uno más, no solamente tenemos que ver esto, sino que queremos agradecer. Uno anterior. Queremos agradecer, porque si no me voy a pasar esta parte. Queremos agradecer, todas esas personas que están ahí han colaborado con nosotros. Van a cocinarnos, hacen el fuego, nosotros llegamos, estamos con las familias con discapacidad, mientras tanto Julio, Julián, Juan Carlos, el Cheo, están haciendo la comida y ellos y sus esposas, ¿no? Y ponen la mesa y nos atienden. Y allá atrás, abajo la van a ver ahí, está Saraí, con Fernando, que fueron en un encuentro a hacer juegos, hicieron una serie de juegos y jugamos con los padres, jugamos con los niños y la verdad que fue un evento espectacular. Y ven un inflable, ven una decoración. Está Nancy y Dante, que son unos hermanos de Trelew que tienen un nene con síndrome de Down, que ellos trabajan en eventos y tienen estos inflables y nos prestan el inflable y hacen la decoración para que podamos estar en el evento. Y esto ha sido una bendición. Pero lo maravilloso de todo fue esto. ¿Dónde lo hacemos? Y un día dijimos, bueno, vamos a alquilar un lugar en Trelew. Alquilamos una chacra. Y llegaba el día del evento y yo pensaba, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y salía de la cena y una hermana se acerca y me da en la mano y me dice, esto es para lo que van a hacer con familias con discapacidad. El monto de dinero que recibimos ese día alcanzó para pagar el lugar,
para comprar pan, para comprar helado y para comprar agua para llevar al lugar. Y nos sobró dinero. Una ofrenda anónima. Anónima para los demás, ¿no? Beto en el encuentro anterior, nos facilitó la chacra. Ustedes no saben. En ese evento había una familia. Su abuela, la tatarabuela del niño que hoy tiene discapacidad, una fiel hermana en Trelew. Esa abuela habrá orado por sus hijos, por sus nietos, sus bisnietos y el tataranieto, autismo. ¿Dónde estaba el otro día? El abuelo, el nieto, la bisnieta y el tataranieto estaban en el encuentro de extraordinarios. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Saben que entendimos lo que está después? Me podría enojar con el Señor, pero entendí esto. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bienestar, no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Lo maravilloso, hay otra versión que dice, yo sé los pensamientos. ¿Sabe qué nos sorprende? Saber que estamos en los pensamientos de Dios. Y que no es casualidad que hayamos tenido que pasar por todo esto, sino que Dios tiene un plan para nosotros. Que Dios les bendiga.